Imagina un coche tan legendario que se convirtió en parte del alma de un ídolo. Un coche que fue testigo de lágrimas, cantos y promesas silenciosas, y luego simplemente desapareció del mapa. No hay registro, no hay explicación, décadas de silencio, pero ahora ha reaparecido, en un lugar que nadie podría haber imaginado, y con ella salió a la luz una historia enterrada en el tiempo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar por completo tu forma de ver a Elvis Presley y el poder que puede tener un simple coche para construir una leyenda. En 1955, Elvis Presley compró un Cadillac Fleetwood Sirius 60 rosa, un automóvil que no era solo un vehículo, sino un símbolo de ascensión. Era el retrato del pobre chico de Mississippi que con talento y carisma conquistó el mundo. El coche pronto se hizo tan famoso como su propietario, siendo fotografiado, admirado e incluso imitado. Era imposible pensar en Elvis sin visualizar ese Cadillac, con su brillo cromado y su color único. Más que un transporte, representaba un estilo de vida, el nacimiento del rock y la juventud estadounidense palpitando la libertad. Elvis se lo regaló a su madre, Gladys, quien nunca condujo pero se conmovió por el gesto. El coche era una extensión de la generosa personalidad de Elvis. Pero luego, en medio del cambio, la creciente fama y las nuevas adquisiciones, el Cadillac estaba perdiendo protagonismo. Ha desaparecido silenciosamente de los registros, como una pieza olvidada de un rompecabezas. Durante décadas, su ubicación siguió siendo un misterio. Era como si el tiempo se lo hubiera tragado, y este silencio no hizo más que acrecentar el mito. ¿Dónde estaría el coche más icónico de Elvis Presley? ¿Quién se atrevería a esconder un icono tan poderoso de la cultura estadounidense? El misterio no había hecho más que empezar. Durante los años 70, mientras Elvis estaba inmerso en una fase problemática de su vida, marcada por el reclusión y la mala salud, el famoso Cadillac rosa simplemente desapareció del ojo público. No hubo anuncio oficial, venta registrada ni aparición pública. Era como si el coche se hubiera evaporado de la historia. Los fanáticos han notado su ausencia en exhibiciones y eventos vinculados al legado del rey del rock. La prensa automática trató de encontrar pistas, pero todos los rastros conducían a callejones sin salida. Algunos decían que el coche había sido vendido en secreto. Otros apuestan por el robo. Surgieron teorías conspirativas que decían que el coche había sido escondido a propósito, tal vez para disputar la herencia o incluso como regalo a alguien muy cercano. La desaparición fue aún más intrigante porque los otros autos de Elvis estaban documentados, conservados en museos o en colecciones privadas. Pero ese Cadillac rosa, símbolo de una época, simplemente faltaba. Cada año la leyenda crecía. ¿Dónde estaría ese coche? ¿Habría sido destruido? ¿Estaba en algún garaje olvidado en el interior de los Estados Unidos? La ausencia del coche se convirtió en algo casi tan emblemático como su existencia. Un fantasma sobre ruedas. Antes de que te revelemos el paradero de este legendario coche, haz esto. Si esta historia ya te ha enganchado hasta ahora, imagina lo que aún te espera. Así que deja el me gusta ahora. Muestra a YouTube que este contenido merece llegar a más fanáticos como tú. Y suscríbete al canal, porque hay muchas cosas que el mundo aún no sabe. Y aquí te revelamos. Quien se inscribe, participa. Los que participan, viven la historia. A continuación, haga clic allí. La próxima revelación puede ser la que siempre has estado esperando escuchar. Con la desaparición del Cadillac rosa, una ola de rumores y leyendas urbanas se extendió durante décadas. Algunos afirmaron que había sido enterrado con Elvis en Graceland, como si fuera un faraón moderno enterrado con sus tesoros. Otros afirmaron que el automóvil estaba en México, adquirido por un político influyente, apasionado por los recuerdos estadounidenses. Una de las historias más extrañas decía que un obsesionado doble de Elvis había falsificado documentos y comprado el coche para vivir una vida paralela. Incluso hubo quienes juraron haber visto al Cadillac cruzando carreteras en medio del desierto de Nevada, siempre de noche, como si se tratara de un espectro sobre ruedas. En los foros de coleccionistas y en las reuniones de fans, estas teorías cobraron fuerza y casi se convirtieron en verdades. El coche había trascendido su naturaleza física y se había convertido en un mito.
No surgieron pruebas concretas, pero los informes se multiplicaron. Los especialistas en vehículos históricos buscaban chasis compatibles, rastros de restauración, cualquier pista. Nada. El misterio fue alimentado por el mismo silencio que rodeaba al Cadillac. Era como si el coche decidiera, por sí solo, desaparecer del mundo, esperando el momento adecuado para resurgir y sorprender a todos. Ante el prolongado misterio, coleccionistas, periodistas e historiadores del automóvil iniciaron una verdadera cacería del Cadillac rosa. Se han revisado los archivos antiguos, se analizaron los documentos de la propiedad, los registros de ventas y las fotos de alta resolución en busca de detalles olvidados. Algunos expertos han pasado años tratando de localizar el número de chasis original, cruzando datos con bases de datos de registro de vehículos en los Estados Unidos e incluso en Europa. No hay un resultado definitivo. El mayor desafío fue el número de réplicas. El Cadillac rosa se había vuelto tan icónico que docenas de modelos similares fueron pintados en el mismo tono y exhibidos como el auto de Elvis, pero ninguno era el verdadero. Al mismo tiempo, la ausencia de registros después de la década de 1970 dejó un vacío imposible de llenar. Detectives privados entraron en Sony escena, pagados por fanáticos millonarios dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar la reliquia. Algunos se pusieron en contacto con antiguos empleados de Graceland. Otros trataron de hablar con herederos y personas del círculo íntimo de Elvis. Cada pequeña pista era tratada como oro, pero el silencio era absoluto. Parecía que alguien o alguna organización estaba borrando deliberadamente el rastro del Cadillac. La búsqueda ya no era solo por un coche, era por un pedazo del alma de Elvis Presley. Fue en 2023 cuando todo cambió. Un hombre de la zona rural de Tennessee, que heredó un viejo almacén industrial de su abuelo, decidió hacer una limpieza general. El cobertizo había estado cerrado durante décadas, con candados oxidados y polvo cubriéndolo todo. Pero entre cajas, muebles viejos y herrajes retorcidos, había algo diferente. Un coche grande, cubierto por una gruesa lona, rodeado de cintas descoloridas. Al retirar la lona, el joven se quedó sin palabras. Era un Cadillac rosa, con detalles cromados, parcialmente oxidado, pero aún imponente. En la carrocería, letras casi invisibles en dorado. Elvis Presley. El nieto no podía creer lo que veía. Pensó que se trataba de una réplica más, hasta que encontró, en la guantera, un sobre con documentos antiguos, fotos originales, papeles de registro, incluso una nota manuscrita de Gladys Presley. La reliquia estaba intacta. El coche que el mundo había estado buscando durante décadas había sido guardado bajo llave, intacto, en un lugar impensable, un almacén rural olvidado por el tiempo. La noticia se corrió rápidamente y se llamó a expertos para autenticar el hallazgo. Por primera vez en casi 50 años, el Cadillac rosa de Elvis volvió a la luz del día, y con ello, los recuerdos enterrados resurgieron con toda su fuerza. Con el mundo en alerta y los medios internacionales cubriendo el descubrimiento, el siguiente paso fue demostrar, con pruebas técnicas, que ese Cadillac era realmente de Elvis Presley. Se convocó a un equipo de expertos automotrices, historiadores de la industria y restauradores de élite. El automóvil fue transportado cuidadosamente a un centro de preservación histórica en Nashville. Allí se inspeccionó cada centímetro. Primero, se identificó el número de chasis y se comparó con los registros conservados en los archivos del DMV, Departamento de Vehículos Motorizados. Era compatible con el vehículo matriculado por Elvis en 1955. A continuación, se analizó la pintura original con espectrómetros. Resultó que el tono rosa era un brebaje único, creado especialmente para Elvis por un atelier de Memphis. También había un detalle singular en el interior, una marca de cigarrillo en la tapicería trasera izquierda, mencionada en viejos relatos de un incidente en el que Gladys Presley quemó accidentalmente el asiento. Para acabar con cualquier duda, entre los documentos encontrados se encontraba una carta firmada por el propio Elvis, agradeciendo al taller que personalizó el coche. Ya no había nada que discutir, que Cadillac era auténtico, un artefacto sagrado de la cultura pop, de vuelta en el mundo.
Cuando se confirmó oficialmente la noticia, el impacto entre los fanáticos fue inmediato y profundo. Miles de admiradores de Elvis en todo el mundo expresaron en las redes sociales lo que significó ese descubrimiento. No era solo un coche, fue como redescubrir una parte perdida del propio Elvis, una pieza física de una leyenda viva. Algunos lloraban, otros contaban historias de la infancia junto a sus padres, escuchando los discos del rey mientras soñaban con el Cadillac rosa. Algunos dijeron que ahora se sentía más cerca de Elvis que nunca. Las comunidades de aficionados organizaron vigilias, reuniones e incluso serenatas frente a réplicas del coche. En Memphis, las filas comenzaron a formarse días antes de la confirmación de que el automóvil se exhibiría temporalmente en Graceland. La emoción se apoderó de todos, desde los viejos rockeros hasta los nuevos fanáticos que nunca vieron a Elvis vivo, pero sienten su presencia a través de la música y la historia. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El regreso del Cadillac no fue solo una revelación histórica, fue una reconexión espiritual con la esencia de un ídolo que, incluso ausente, nunca dejó de guiar corazones. En una ceremonia cargada de emoción, el Cadillac rosa de Elvis regresó a Graceland, el lugar donde todo comenzó. La mansión del rey del rock, que recibe miles de visitantes cada año, fue elegida como el primer lugar oficial para exhibir la reliquia. El automóvil fue traído en un camión especialmente preparado, envuelto en vidrio blindado y escoltado por una pequeña caravana de seguridad y fanáticos en motocicletas Harley Davidson, como en las viejas procesiones de los años 70. Tan pronto como se abrieron las puertas de Graceland, un mar de personas esperó para presenciar el momento. La banda sonora elegida fue Love Me Tender, mientras que el vehículo se colocó cuidadosamente en un pabellón decorado con fotos de Elvis y su madre. Muchos visitantes se arrodillaron, algunos incluso rezaron. Era como si algo sagrado estuviera siendo restaurado. El equipo de Graceland preparó una exposición interactiva con videos inéditos, cartas y objetos que contextualizaban la importancia de ese Cadillac. No era solo una pieza de museo, era el eslabón perdido entre el mito y el hombre. Allí, entre paredes que han escuchado tantos sueños, el coche de Elvis volvió a brillar y su presencia hizo que todo volviera a palpitar. El regreso del Cadillac rosa no fue solo una curiosidad automotriz, fue un terremoto cultural. El coche fue noticia en los principales periódicos del mundo, desde la CNN hasta The Guardian, desde Rolling Stone hasta la BBC. Los programas de televisión han revisado la biografía de Elvis, centrándose no solo en su carrera, sino también en su capacidad para moldear comportamientos y dictar tendencias. El Cadillac rosa representaba una época en la que el sueño americano era posible, en la que la música y la audacia transformaban vidas. Fue símbolo de una juventud que se atrevió, bailó, gritó y rompió con el conservadurismo. Volviendo a la escena después de décadas de silencio, el coche sacó a la luz reflexiones sobre la identidad, la memoria y el legado. Los historiadores han señalado la fuerza del ícono no solo por su color o diseño, sino por lo que significaba: un gesto de amor a la madre, un grito estilizado de libertad sobre 4 ruedas. De repente, el mundo no solo hablaba de un coche, sino de Elvis, de la familia, del tiempo que ha pasado y sigue vivo en los corazones. Un símbolo de cambio que, aunque silencioso, habló más fuerte que nunca. Con la confirmación de la autenticidad, multimillonarios y museos se apresuraron a intentar comprar el Cadillac rosa. Las cifras ofrecidas eran surrealistas. Se especulaba con 5, 10, hasta 20 millones de dólares en propuestas informales. Un jeque árabe habría enviado a un emisario para hablar directamente con los propietarios del coche. Un magnate chino habría ofrecido una isla a cambio. Y sin embargo, la respuesta siempre era la misma. El Cadillac rosa no estaba a la venta. La familia Presley, junto con la gerencia de Graceland, entendió que este automóvil era más que una reliquia, era patrimonio de la humanidad. Ninguna cantidad de dinero sería suficiente para reemplazar el valor simbólico y espiritual del vehículo. Aún así, las subastas internacionales se dispararon en busca de piezas similares. Se valoraron las réplicas, se agotaron las miniaturas y el mercado de recuerdos se disparó. El Cadillac rosa reavivó el deseo mundial por los objetos vinculados al rey del rock.
Pero el original, el que sobrevivió al tiempo y al olvido, permanecería en tierra sagrada, intocable, intransferible, un recordatorio de que no todo en el mundo puede o debe comprarse. Algunas cosas pertenecen a la eternidad. Con el resurgimiento del Cadillac, se buscó a viejos amigos, empleados e incluso parientes lejanos de Elvis para que compartieran sus recuerdos. Y los informes eran tan conmovedores como reveladores. Joe Esposito, asistente personal de Elvis en los años 60, recordó los días en que lavaba el Cadillac con paños de algodón y que el propio Elvis prohibía a cualquiera comer dentro de él. Un primo lejano dijo que Gladys Presley lloró de alegría cuando vio el auto por primera vez, diciendo que nunca imaginó tener algo tan hermoso. Un ex jardinero de Graceland reveló que una noche vio a Elvis sentado solo en su auto, escuchando gospel y llorando suavemente, como si el Cadillac fuera un refugio silencioso. Estas entrevistas fueron recogidas en un documental exclusivo que se viralizó en YouTube y plataformas de streaming. Cada historia añadía una nueva capa al alma del Cadillac. No se trataba solo del motor y la carrocería, sino de los recuerdos, las personas y los sentimientos. El coche se convirtió en un espejo donde todos los que vivían con Elvis podían volver a verse. Y entre las líneas de estos discursos, el mito se humanizó. El rey volvía a ser un hombre. Al abrir el Cadillac rosa, después de décadas de estar cerrado, los restauradores encontraron algo más que asientos de cuero y paneles cromados. Dentro de la guantera había fotos antiguas, postales, recibos de combustible de 1956 e incluso una pequeña Biblia de bolsillo con el nombre Gladys Pear, escrito a mano. Debajo de las alfombras, restos de tierra roja de Mississippi, probablemente lavados durante uno de los primeros viajes del automóvil. En el baúl, una manta vieja, cuidadosamente doblada, con bordados que parecían hechos a mano. Cada detalle era como una cápsula del tiempo. La palanca de cambios todavía tenía las huellas de las manos de Elvis, según los expertos en envejecimiento de la superficie. Incluso había un pequeño amuleto unido por un cable debajo del asiento del conductor, como protección que Elvis habría colocado discretamente. Para los aficionados y estudiosos, era más que un coche, era un relicario. El interior del Cadillac rosa revelaba no solo aspectos mecánicos, sino piezas de vida, fe e intimidad que se habían conservado sin querer. Y esto aumentó aún más el peso simbólico del redescubrimiento. El coche no solo había perdurado, sino que había guardado secretos. Y ahora todo el mundo podía oírlos. La restauración del Cadillac rosa fue un proyecto delicado, casi quirúrgico. La decisión no fue sencilla. ¿Mantener la pátina del tiempo o restaurar cada detalle como nuevo? El equipo de Graceland optó por un compromiso respetuoso. El coche se limpió con técnicas no invasivas que preservaron las marcas del tiempo. Los óxidos visibles fueron tratados con selladores especiales, sin ocultar los signos de la edad. Los asientos estaban reforzados internamente, pero mantenían el cuero original, incluso si estaban usados. La pintura rosa, descolorida en algunas zonas, recibió solo una capa protectora para evitar un mayor deterioro. El objetivo era demostrar que ese coche había sobrevivido, y no ocultarlo. Las piezas internas como la radio y el reloj del salpicadero se restauraron para que funcionaran sin cambiar los componentes originales. La restauración duró 9 meses e involucró a especialistas en patrimonio histórico, ingenieros automotrices e incluso artistas plásticos. El resultado no fue un coche nuevo, sino un monumento sobre ruedas. Un símbolo que lleva la belleza de la imperfección, del tiempo, de la historia. Y cada detalle que queda como estaba dice, esto es real, no se inventó. El Cadillac rosa ahora respira autenticidad y sigue brillando, sin necesidad de reinventarse. Una de las preguntas más intrigantes tras el descubrimiento del Cadillac rosa fue, ¿por qué este coche estuvo oculto durante tanto tiempo? El cobertizo donde fue encontrado pertenecía a un viejo conocido de la familia Presley, un antiguo empleado que había trabajado brevemente como mecánico privado de Elvis. Los registros muestran que desapareció del centro de atención en la década de 1970 y compró propiedades rurales en la zona rural de Tennessee. Los documentos encontrados junto al coche
indican que recibió el Cadillac directamente de Gladys, poco antes de su muerte, con instrucciones de guardarlo bien. ¿Por qué? Nadie sabe. Las teorías apuntan a conflictos internos en la familia, protección contra disputas de herencia o incluso órdenes directas de Elvis, quien puede haber querido preservar un recuerdo de su madre lejos de la exhibición pública. También hay rumores de que el mecánico consideró que el automóvil era un objeto cargado espiritualmente y decidió esconderlo por respeto. El hecho es que durante casi 50 años nunca se lo contó a nadie, e incluso después de su muerte dejó instrucciones para mantener todo cerrado. El misterio continúa, pero tal vez el secreto era necesario para que el reencuentro fuera aún más poderoso, porque algunas cosas solo pueden volver cuando el mundo está preparado para ellas. El anuncio de la primera exhibición pública del Cadillac Rosa se hizo con semanas de anticipación, pero las entradas se agotaron en cuestión de horas. La fecha elegida fue simbólica, el 16 de agosto, el mismo día de la muerte de Elvis Presley. Una multitud de fans de todo el mundo se reunieron en Graceland para el evento. El ambiente era de celebración, pero también de reverencia. A las 8 de la noche las luces se apagaron y un haz de luz iluminó lentamente el automóvil, colocado en una plataforma giratoria cubierta por un vidrio. De fondo, una orquesta tocaba versiones instrumentales de las canciones de Elvis. La conmoción fue inmediata. La gente lloraba, aplaudía, se tomaba fotos, mientras otros se limitaban a mirar en absoluto silencio. Muchos dijeron que sintieron la presencia de Elvis allí. Se llamó a un sacerdote para que dijera una oración, y un coro de niños locales cerró la noche con Can't Help Falling in Love. Fue un espectáculo emotivo, histórico y profundamente simbólico. Más que una exposición, fue un reencuentro entre leyenda y legado, entre pasado y presente. Y en ese momento quedó claro. El regreso del Cadillac Rosa fue para muchos el verdadero segundo acto de la vida de Elvis Presley. Unos meses después de la reaparición del Cadillac Rosa, Hollywood reaccionó. Directores, guionistas y productores vieron en la historia del coche un material cinematográfico perfecto. Un importante estudio ha anunciado la producción de una película basada en la trayectoria del vehículo perdido, desde los días de gloria hasta la misteriosa desaparición y redescubrimiento en el almacén olvidado. El proyecto, descrito como una mezcla de biografía, drama de investigación y celebración cultural, ya contaba con actores de renombre para interpretar a Elvis y otros personajes reales. Al mismo tiempo, músicos de todo el mundo comenzaron a rendir homenaje. Se lanzó un álbum tributo con canciones de artistas de rock, country y blues, todas inspiradas en la leyenda de Cadillac. Un clip en particular, grabado en Graceland, mostraba el auto en el centro de atención mientras un joven cantante interpretaba Si Puedo Soñar. Plataformas como Spotify y Apple Music han registrado un aumento en las búsquedas de Elvis. TikTok e Instagram explotaron con desafíos temáticos que involucraban al Cadillac Rosa. La cultura pop había sido tocada de nuevo por Elvis, no por una nueva canción, sino por un viejo coche que llevaba historias, fe y anhelo. Y de repente, el pasado se convirtió en presente, y el presente se inclinó ante un icono eterno. Ante el rotundo éxito de la reaparición, el Cadillac Rosa se convirtió en la pieza central de una exposición itinerante, titulada El Rey y la Máquina. La propuesta era llevar no solo el coche, sino todo el universo simbólico de Elvis a otros países. La gira comenzó en Londres, pasó por París, Berlín, Tokio, São Paulo y Sydney. En cada ciudad, el coche fue transportado con sumo cuidado, siempre envuelto en una estructura de vidrio templado y escoltado por la máxima seguridad. Los eventos incluyeron exhibiciones de trajes de Elvis, instrumentos originales, grabaciones raras e instalaciones interactivas con realidad aumentada, donde el público podía conducir el Cadillac al son de sus canciones favoritas. Por todas partes se formaban multitudes. Personas de todas las edades estaban encantadas de ver el coche de cerca. Muchos describieron la experiencia como mística. Era como si el aura de Elvis viajara junto con el Cadillac. El automóvil había dejado de ser solo estadounidense. Ahora era un embajador global de una memoria compartida.
En tiempos de incertidumbre, la historia de ese automóvil ofrecía algo raro: conexión, nostalgia y prueba viviente de que algunas cosas, incluso las antiguas, todavía saben cómo tocar los corazones. El redescubrimiento del Cadillac rosa resignificó el legado de Elvis Presley. Durante décadas muchos lo vieron solo como un ídolo pop, una voz extraordinaria, un bailarín revolucionario. Pero el coche sacó a relucir a un Elvis más íntimo, el hijo que hace regalos a su madre, el hombre sencillo que se conmueve con las pequeñas cosas, el artista que quería no solo la fama, sino también la eternidad. El Cadillac demostró que su historia no solo estaba hecha de escenarios y aplausos, sino también de gestos humanos, silencios, sentimientos. Los fanáticos más jóvenes, que conocían a Elvis solo por videos de YouTube, comenzaron a verlo con otros ojos. Los críticos musicales revisitaron sus obras con más profundidad. Los sociólogos han utilizado el coche como metáfora para debatir sobre el consumo, la memoria y la identidad cultural. Y, quizás lo más importante, la gente común, a la que nunca le interesaron los autos viejos o el rock de los años 50, conoció un poco más sobre un hombre que, incluso después de la muerte, todavía transforma historias. El Cadillac rosa no solo revivió el pasado, amplificó el presente y, con ello, se aseguró de que Elvis Presley siga siendo no solo el rey del rock, sino un eterno símbolo de amor, anhelo y resistencia. Durante los casi 50 años que el Cadillac rosa ha estado escondido, el mundo ha cambiado drásticamente. Elvis murió, surgió Internet, nacieron generaciones enteras, pero el coche se quedó allí, callado, esperando, y cuando finalmente volvió a la superficie, trajo consigo una lección. El tiempo no destruye lo que es verdad, solo espera el momento adecuado para revelar. La desaparición del Cadillac puede haber sido un accidente, una elección o un misterio inexplicable, pero su silencio fue pedagógico. Nos demostró que no todo tiene que estar en el centro de atención todo el tiempo, que hay belleza en la espera y que hay poder en resurgir en el momento adecuado. Así como Elvis superó prejuicios, moldeó culturas y rompió barreras, su coche también rompió la lógica lineal de la fama. Salió del olvido no para vender titulares, sino para enseñar que lo que tiene alma nunca muere. El Cadillac rosa no regresó como una pieza de museo, sino como un mensajero del tiempo, y su lección quedó grabada en millones de corazones. Lo que es verdad, incluso oculto, nunca deja de existir. Solo está esperando el momento adecuado para reaparecer y cambiar todo de nuevo. Ahora que el Cadillac rosa ha sido redescubierto y reintroducido en la imaginación popular, la gran pregunta es, ¿qué sigue? Algunos dicen que el coche debería estar eternamente preservado en Graceland, como un altar intocable. Otros abogan porque continúe su viaje alrededor del mundo, llevando la memoria de Elvis a lugares donde su voz aún no ha llegado. Hay propuestas para convertir el coche en la pieza central de un documental definitivo. Otros incluso hablan de crear una réplica exacta para la circulación pública y dejar intacto el original. Pero quizás lo más importante no es lo que van a hacer con él, sino lo que ya nos ha hecho a nosotros. El Cadillac rosa reabrió heridas, revivió pasiones, unió generaciones. Sirvió como enlace entre el hombre Elvis y el mito de Elvis. Demostró que un objeto, cuando está cargado de historia y afecto, puede mover el mundo. Y así, es posible que su misión ni siquiera haya comenzado correctamente. Porque el coche ya no pertenece a un artista, a una familia o a una exposición. Pertenece a la historia. Y mientras haya alguien tocado por su presencia, el Cadillac rosa vivirá, como el propio Elvis, en los corazones, en los sueños, en el camino interminable de la eternidad. Y al final, no se trataba solo de un coche. Era el tiempo que pasa y se lo lleva todo consigo, excepto lo que lleva alma. El Cadillac rosa no solo fue encontrado, volvió. Regresó en el momento exacto en que el mundo más necesitaba un recordatorio de que el pasado aún palpita, que los mitos no mueren, que el amor de un hijo por su madre puede abarcar décadas escondido en 4 ruedas silenciosas. Este coche ha resistido al olvido. Vio el mundo cambiar desde adentro, en la oscuridad, y cuando finalmente fue redescubierto,
No solo trajo carrocería y pintura descolorida, sino que trajo recuerdos, trajo lágrimas, trajo de vuelta al mismísimo Elvis. Porque hay historias que no se cuentan, se sienten, y esta fue una de ellas. No acabas de oír hablar de un Cadillac rosa. Has sido testigo de un reencuentro entre la eternidad y el presente. Y si eso te conmovió, es porque, de alguna manera, tú también eres parte de ese legado. Puede que el rey se haya ido, pero su camino continúa. Y hoy, por un raro y mágico instante, te cruzaste con ella. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar o incluso reavivó algún recuerdo olvidado en tu interior, así que recíproca con un gesto simple pero poderoso. Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí, cada video está hecho para transformar no solo la forma en que vemos el pasado, sino también la forma en que sentimos el presente. Cuando te registras, no solo apoyas este trabajo, también contagias esta transformación a otras personas que, como tú, pueden necesitar una historia que haga que sus corazones latan más rápido. Su participación no solo es bienvenida, es una parte esencial de este camino.